El Real Madrid se impuso con contundencia al Barça en el Clásico con una versión estelar de Jude Bellingham que ya está volviendo a su mejor nivel. Sara Carmona, muy buenas, y lo vamos a demostrar con datos avanzados. Robert, ¿cómo estás? Bueno, vaya partidazo, vaya clásico, emoción hasta el último momento. Espectacular partido. Muy buenas acciones, muy buenos datos y sobre todo lo que queremos analizar hoy. Así que si te parece, yo creo que todos en sensaciones notamos diferencias en el estilo de juego de ambos equipos. Sí. Yo creo que hasta aquí todos nos dimos cuenta. Como siempre, normalmente el Barcelona a nivel de construcción es un equipo que toca mucho el balón, que mantiene mucho las posesiones en las que el equipo empieza a posicionarse, pero hay un dato que confirma todo esto, y es que si analizamos la eficacia de construcción, es decir, de todo lo que construyen, cuántas veces llega a finalizarse, el Barcelona ganó al Real Madrid. Construye mucho, con lo cual en porcentaje es habitual que lleguen a finalizar más. ¿Hasta aquí? Sí, el Barça sí que estaba mostrando al menos un poquito más de capacidad, aunque el Real Madrid eran top 1 y top 2, al final son los dos mejores equipos en el sentido del campeonato, pero sí que es cierto que el Barça, aunque pueda parecer que no, bueno, llegó un poquito más con peligro a rival. Otra cosa, Sara, es lo que pasó ya en el área, ¿verdad? Totalmente. Aquí analizamos por fases. La fase de construcción, el Barcelona en cantidad hizo bastante, pero lo importante de construir es llegar a finalizar. Y si lo que analizamos es la eficacia de finalización, ahí es, Robert, donde el Real Madrid marcó muchísimo la diferencia, y en porcentaje de lo que crea, lo que llegó a finalizar, sin ninguna duda, el Real Madrid venció al Barcelona. Sí. Más puntería y yo creo que ocasiones más manifiestas de gol. Totalmente. Y fíjate que incluso se pudo quedar algo corto el marcador, yo creo, incluso, de acuerdo a lo que el Real Madrid generó. También es verdad que en estas estadísticas, para aclararlo, no salen las jugadas anuladas por los fuera de juego, evidentemente, que fueron porque se anulan, entonces no porque hizo un buen trabajo el Barça tirando la línea y el Madrid quizá no estuvo tan ajustado en ese pase, pero bueno, que al final lo que queda claro es que aunque el Barça sí mantuvo esa capacidad de construir, sobre todo en la segunda parte, ¿verdad? Totalmente, una diferencia clara. El físico le fue bajando un poquito al Real Madrid. En el área el Real Madrid fue más decisivo y eso hace que te lleves el partido. Y yo creo que esto podemos argumentarlo y recordarlo con las ocasiones de Mbappé. Yo creo que Mbappé, si tenía una opción de remate, era bastante pequeña. Ves que la clavó. Yo creo que ejecutaba mejores remates que los que nosotros en casa hubiéramos trazado con una línea. Y eso se muestra en los datos. Es decir, en cantidad el Barça llegó a construir relativamente bien, llegó a generar bastantes ocasiones, pero realmente el que las materializó y en porcentaje de esas acciones que terminan en gol, el Madrid yo creo que marcó una diferencia bastante clara, aparte de lo anulado, sobre todo para mí ese acierto clarísimo de ocasiones, incluso el centro ese de Vinicius, que parece que se va, siempre tiene un jugador que continúa la jugada, vimos a Militao, que luego acaba marcando Jude Bellingham, jugador del que vamos a hablar ahora. Hablaremos ahora, efectivamente, y tenemos una jugada, Sara, la asistencia que le pone el jugador inglés al francés, que el giro que hace justo en la acción previa es brutal, ¿eh? Ese amago, esa forma de ir hacia detrás, que parece que iba a retrasar y a asegurar en horizontal la jugada, y ni muchísimo menos, lo que hace es atraer un poquito más la línea, pase con tiralíneas a Kylian Mbappé, que para mi gusto define de una forma absolutamente excepcional, porque mira que cuando el portero achica, el embudo de remate se reduce muchísimo, tienes que calcular perfectamente la caída del portero, la calculó además en ese pase remata un poquito antes de lo que igual puedes esperar por cómo arma la pierna. Así que el gol muy bien, pero yo es que el pase para mí he elegido a Jude por el pase. Y te digo más, incluso el desmarque que le tira a Mbappé, que se lo tira perfecto en el momento indicado, cortando entre centrales. Totalmente. Al final es un pase evidentemente buenísimo de Bellingham, pero que también te lo genera Kylian Mbappé con esa velocidad, con ese timing en el desmarque. Seguramente Mbappé está en el mejor momento, no sé si de su carrera, pero sí de que está en el Real Madrid. Bueno, sin ninguna duda. Eso sí convendremos todos que está en ese punto de finura, de frescura, de rapidez, que al final, si encima tienes pasadores de ese tipo, pues es que es muy complicado de tener. Mbappé está bien en cantidad y en calidad, es decir, lo busca todo, lo recibe todo, y para mí la forma en la que se entienden Bellingham y Mbappé, yo creo que ni en los mejores sueños de un analista que quiere intentar casarlos, es una pasada. No, y de la lista que tiene que defenderte es muy complicado defender tanto talento. Tienes que, fíjate, cuando Bellingham hace ese recorte interior otra vez, que vuelve a dar unos pasos hacia atrás, las marcas suyas ya las está arrastrando varios metros. Y además de arrastrarlas varios metros y que todo el equipo vascular en ese sentido, estás permitiendo que Mbappé ataque el espacio, que genere ese apoyo de desmarque, de apoyo, que por cierto, siempre lo decimos, el pasador tiene que ser un gran pasador, pero el receptor
tiene que ser un grandísimo desmarcador, y aquí Kylian Mbappé creo que cada día se está luciendo más. Totalmente de acuerdo. Tienes otro gráfico, Sara, por ir avanzando, en el que vemos cómo al Real Madrid no le importó no tener el balón, le importaba más el hecho de tener más volumen de finalizaciones, ¿verdad? Totalmente. Aquí vemos un gráfico en la línea horizontal, va avanzando el tiempo y bueno, las líneas van mostrando en esa primera parte la posesión. El Barcelona, como suele ser habitual, mantiene un poquito más la posesión, se mantiene un poquito más baja en el caso del Real Madrid, pero si nos vamos a esa finalización que analizábamos antes de otra manera, lo que vemos es que por mucho que no tenga el balón, el Real Madrid finalizó bastante más. Para mí creo que una de las claves fue que en algunas fases del juego tuvo un estilo bastante directo, bastante pase largo efectivo, acabamos de ver con esa asistencia. Sobre todo para mí, cuando consiguió robar al Barça. Bueno, es que para mí la cuestión está ahí. De hecho, lo vemos muy bien en la evolución del balón. Ese primer tramo para mí de arranque del Barça fue mejor. Salió creo que Mandón. Ajustó el Real Madrid un poquito, de hecho, sacando a Camavinga del centro y llevándola a la derecha, y intercambió con Bellingham, que al principio era el que perseguía a Valde, le metió dentro. Ahí ya vemos cómo el balón se iguala mucho más, y sí que es verdad que a partir de que el físico le empezó a fallar un poquito al Real Madrid, porque es ir a pares es un trabajo de desgaste muy importante. Absoluto. Y a partir de ahí sí que el Real Madrid creo que, bueno, que cedió más espacio, vimos también los cambios, y a partir de ahí, bueno, pues es verdad que el Barça tuvo más balón. Y con todo pudo llegar a empatar. Hombre, absolutamente. Fue un partido en el que podía pasar cualquier cosa, porque por mucho que hablemos de estos datos dispares, las Madrid, jugadas se definían por segundos. Claro, al final tuvo más eficacia, pero creo que también entre alguna jugada anulada y demás, el penalti fallado también. Totalmente. Le faltó quizá distanciarse en el marcador, porque al final después tampoco acabó pidiendo la hora, pero era una jugada, te podía empatar el partido y nunca sabes cómo es el fútbol. Y una franja del partido, ya cerrándonos al final, que las imprecisiones se estaban repitiendo, las pérdidas de balón. Y quiero destacar Álvaro Carreras. En datos podía haber mencionado 1000 cosas suyas. Para mí un espectáculo de partido. Creo que tenía el papel más complejo del encuentro, porque el foco estaba puesto en Lamine y por consiguiente también estaba puesto en Álvaro, y creo que hizo un partido excepcional. Al final se habla mucho de ese lunar que pudo tener en el Metropolitano, en el que yo no estoy tan de acuerdo. Evidentemente ese partido del Madrid naufragó en general. Es que también vas a un lugar muy, muy exigente. Totalmente. Bueno, creo que a partir de ahí el Real Madrid evidentemente ha demostrado que tiene lateral para muchos años. Tienes también otro gráfico, Sara, de los pases que generan remate tanto del Real Madrid del Barça, donde vemos que ahí el Barça, pese a que llegó a último tercio, le costó meter balones dentro. Totalmente. Mira, en el primer gráfico vemos dónde nacen los remates del Real Madrid, y vemos que la gran mayoría llegan muy cerquita de punto de penalti, si no se quedan en la frontal, a excepción de esa zona de banda izquierda en frontal fuera del área, que bueno, que se ejecutaron varios tiros en largo que bueno, que podían tener sentido. Pero vemos un equilibrio bastante más claro, tuvo un ritmo un poquito más similar. Pero en el caso del Barcelona pasa algo que no es habitual en el Barcelona. El Barcelona suele ejecutar sus acciones de remate muy cerquita a portería, es un equipo que llega muy profundo, que llega bastante a portería rival, y sin embargo aquí las acciones de remate fueron bastante dispares, bastante poco equitativas en el equilibrio del campo, ningún tipo de simetría, y bueno, que se ejecutaron remates desde bastante lejos como recurso para mí en alguna ocasión un pelín desesperado. Sí, que al final no te encuentras y tienes que tirar de esa. Creo que el Real Madrid hizo un gran trabajo alejando al Barça del área. Durante toda la primera parte, primeros 15 minutos de la segunda, muy buen trabajo físico. Evidentemente ahí no hemos mencionado que el gran ajuste táctico fue la entrada de Camavinga. Totalmente. Como Xavi nos sorprendió, un centrocampista más, para tener más físico, más duelos. Que es la clave. Sí, que al final se abarruntaba, que podía ser, que no. Pero lo cierto es que al final acabó jugando el francés. Gran partido el francés, que alejó al Barça del área. Pero si tenemos que hablar de un jugador concreto, en este caso, ya lo hemos dicho, Jude Bellingham, cada vez más cerca de su mejor nivel. Es una pasada. Le da igual dar un pasito hacia atrás, le da igual tomar ese protagonismo hacia adelante, le da igual ser el receptor de la ocasión que crearla él con tiralíneas, como hemos visto en esa asistencia. La excusa que yo siempre cojo cuando pequeños detalles bonitos, para mí es ese pase, y por eso elijo a Bellingham, pero es anecdótico, hay muchísimo más. Queríamos destacar por qué es tan importante para el Real Madrid. Y yo creo que los datos de este partido nos ayudan de forma perfecta a que entendáis por qué es tan importante también en lo que no se ve, porque hace mucho esfuerzo. Entonces, del Clásico y del Real Madrid, Jude Bellingham fue top 1 en acciones ofensivas. 41 en todo el partido. Es una auténtica barbaridad. Y me parece un dato además precioso. El que más remató de su equipo, empatado con Kylian Mbappé, pero uno de los que más remató, con 5 remates. El que ejecutó junto con Kylian Mbappé más remates bien orientados, 3. O sea, de 5 remates, 3 fueron a puerta. Obligó a parar a Chesney.
Eso es, y si no el gol, es decir, una ocasión manifiesta de gol o gol. Y luego además, atento a esto, que fue el jugador con más acciones a más de 21 km/h. Es que el sacrificio físico que hace Bellingham para llegar siempre ese puntito más rápido. Y esa para mí es la clave de Jude Bellingham, que es un jugador que mezcla la capacidad técnica, la finura, con el hecho de ser muy destacado condicionalmente. Es un jugador que en todo lo condicional es muy puntero. Tiene mucha capacidad para abarcar muchos metros, para alcanzar velocidades altas, por supuesto para todo lo que tiene que ver con el balón parado, porque tiene altura. Es un jugador que en ese sentido es un poco superhombre, porque condicionalmente es el jugador perfecto. Totalmente. Es que las ayudas a defensa llegan en tiempo, condiciona siempre el sistema rival, porque ya hemos visto que en cuanto da 2 pasitos para atrás para amagar hacia un pase horizontal en una jugada, está arrastrando marcas, lo hemos comentado antes. Para mí condiciona, porque todo el mundo sabe la calidad que tiene y sabes que el plantel del equipo rival siempre va a tener un foco, varios tiene que tener con el Real Madrid, pero en este caso es Jude Bellingham. Me parece súper completo. ¿Te parece que veamos la jugada? Su oportunismo, a la jugada ahí con Vinicius en banda izquierda, cómo se va por los dos, muy bien Vinicius aquí también. Tiene esa capacidad de irse por los dos. El centro no es el mejor, pero qué bien la gana Militao, ¿verdad? Qué bien, qué pasada. La verdad es que es una maravilla ver cómo Militao no da por perdido ni mucho menos la jugada, y además, importante, de nuevo vemos cuando Militao empieza a dar esos pasos hacia detrás, de nuevo la defensa del Barcelona empieza a generar muchas piezas libres que luego fíjate cómo y Jude Bellingham siempre con ese timing, con ese olfato que seguramente en el Madrid, en la primera temporada, es lo que más nos demostró, esa capacidad, la puntualidad que tiene en el área, y aquí diría casi que es muy fácil ese gol para él. Totalmente, es que si tú ves la jugada, lo normal es pensar que Jude Bellingham podía estar unos 6-7 metros más alejado de esa zona, porque el balón que luego genera segunda jugada puede estar alejado. Tiene arma de 9. Le da igual, él está cerquita de portería y le da igual cómo recibir el balón o como sea. Si tiene que molestar luego a la defensa rival para sacar el balón, es que lo hace. Es que presiona encima con una entereza tremenda. Totalmente de acuerdo. Es un jugador muy completo y que a veces está alcanzando ese punto de frescura, de finura, de volver a su mejor nivel tras la lesión. Tenemos un mapa aquí de calor, Sara. Eso es, las acciones de presencia de Jude Bellingham, yo creo que súper claras en el partido. Sí. Además, viendo cómo al principio empezó más en la derecha, cómo tiene ahí, le encargó el 1 contra 1 con Balde y después ya acabó más dentro. Creo que también Xabi Alonso entendió que si tenía que perseguir a Balde todo el rato, acababa muy hundido a veces y eso le podría costar salir. Creo que al final ajustó bien Xabi Alonso en torno al 18, al 20, y ahí se demostró que es un jugador que si le dejas esa capacidad también de llegar, pues bueno, hemos visto su calidad. Cuando vimos que le liberó en ese metraje que tenía que recorrer de más para recuperar marca, es que cambia mucho el partido. Es que cuando se ve con esa capacidad, pero cuando tiene que hacer ese sacrificio proactivo de recuperación de balón, es el mejor. O sea, es que no escatiman esfuerzos, pero obviamente si el esfuerzo se invierte en esa faceta del juego, luego puede pasar factura. Te cuesta más llegar arriba, evidentemente. Y yo creo que se corrigió de una forma perfecta. Aquí vemos las acciones de presencia de Jude Bellingham, y luego en esta cuadrícula, Robert, me gusta mucho quería mostrar sus acciones ofensivas, en qué zona se generan. Y como veis, diréis, pero ¿cómo puede haber acciones ofensivas tan cerca de su área? Es que ejecuta unos pases largos que generan ocasiones de gol. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que su juego directo además no fue una excusa, pero cuando tiene que estar cerquita de la frontal también generando juego lo hace, y cuando tiene que estar prácticamente pegado a la línea de gol para intentar recuperar alguna segunda ocasión, también lo hace. Es una maravilla. Como anécdota, Robert, te comento que el 20% de sus remates terminaron en gol, obviamente en esa comparación que hemos hecho previamente, igual que lo de Mbappé. Y bueno, este 20% que puede parecer bajo es un dato alto. Es decir, imagínate cuántos entrenadores no firmarían para que sus jugadores de ataque marcaran el 20% de sus ocasiones. Yo firmaría ya por el Pucela que lo hiciera, así que a ver si se mantiene ese dato. Yo creo que además destacamos a Bellingham, pero Mbappé en la misma línea. Hemos mencionado a Álvaro Carreras. A Tchouaméni hizo un partido brutal. Al final el Real Madrid, evidentemente, cuando conquistas un clásico, es una actuación colectiva que está a la altura del partido. El Real Madrid se distancia a 5 puntos, Sara, del Barça. Es una ventaja ya, evidentemente, para nada decisiva, queda mucho, pero ya es una ventaja. También ganas ese punto para el averaje, así que bueno, evidentemente toma distancia el Real Madrid en el liderato, aunque aquí todavía queda mucha tela que cortar en la Liga eSports, así que habrá que estar pendiente. Hasta aquí el análisis del clásico, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos el próximo miércoles con más La Liga Beyond Stats. Hasta otra. Hasta la semana que viene.